Termina el año 2018 y nos parece propicio la oportunidad para hacer si se quiere, un resumen, una sinopsis de lo que ha sido este año de trabajo a nivel institucional. Primero, consultarte cómo andas. Bien, con mucho trabajo, ¿no? Buen día, Dani, y a toda la gente que es espectadora de tus programas habitualmente. Bien, con mucho trabajo, como sos testigo habitualmente cuando venís a la MUNI. Y la verdad es que sí, termina un año muy intenso. La verdad es que 2018 fue uno de los tantos años, porque siempre las gestiones públicas son muy intensas, con mucha variedad de temas y con muchas cosas que atender, producto de un Estado municipal que hace la mayor parte de las cosas que pasan en la ciudad. Y entonces siempre es muy intenso, pero en el 2018 fue particularmente intenso porque las realidades provinciales, nacionales y demás, con bastantes turbulencias, hicieron que estuviéramos todos muy expectantes de las situaciones, por un lado, y por otro lado además que tuviéramos la posibilidad, sobre todo después de mitad de año, de concretar algunos anhelos que teníamos desde hace mucho tiempo y que producto de ya 7 años de gestión y el orden esperado se fue dando con ese tiempo y demás, se pueden empezar a concretar, y eso nos activó muchísimo, sobre todo en la última mitad del año. Seguramente. Bueno, a ese punto institucional quería llegar, Gastón, y era motivo de la entrevista. Finaliza el año 2018, comienza el 2019, que sería el último año de la segunda gestión de Soledad Martínez, y acompañado por vos como secretario de gobierno, ¿no? 8 años de intenso trabajo, pero llama poderosamente la atención, y lo podemos decir gratamente si se quiere, el plan de obras que han encaminado, teniendo en cuenta lo que vos mencionás, el difícil año a nivel país, a nivel económico, a nivel provincial. Bueno, ¿cómo se ha logrado esto, no? Bueno, lo primero y principal es mucho orden. Nosotros asumimos en 2012 y ahora parece que quedara muy lejos eso, pero quienes estuvieron cerca en aquel momento, o como espectadores, o como periodistas en tu caso, o entrevistadores, o alrededor de la gestión pública, pudieron saber la situación en la que encontramos la ciudad y la municipalidad. Y entre otras cosas, el 107 o 104% del presupuesto mensual agotado en salarios. Nosotros tenemos que pagar salarios en 2 o 3 veces y demás. Todo eso son testigos ustedes de aquel tiempo. Desde ese momento hasta hoy lo que pasó fue mucho orden, pero el orden se hace o con sangre o con tiempo. Y nosotros elegimos hacerlo con tiempo para que no sea o sea lo menos traumático posible para todos los zapalinos que dependen de su municipio. Y entonces, mientras íbamos encarando algunas cosas, íbamos generando el orden necesario. Llegamos a una situación en la que el contexto provincial y nacional llegaron a una turbulencia muy importante, y a nosotros nos encontró con mucho orden y con muchas posibilidades de concretar algunos anhelos que teníamos y que nos habíamos propuesto en tanto gestión pública. Y entonces me parece a mí que la palabra es orden, y el orden es siempre beneficioso en las gestiones públicas, porque la antítesis del orden es la anarquía, y nadie quiere eso, al menos no en las sociedades en las que vivimos, de tal forma que creo que la palabra es el orden logrado durante este tiempo. Está bien, comprendemos perfectamente. Gastón, permitime consultarte, es una duda, una incógnita, si los municipios, lo incluyo a la municipalidad de Zapala, se ha visto, si se quiere, favorecido, pese a este desorden económico, la suba del dólar a 40 pesos, si precisamente los municipios han recibido mayores importes a través de las regalías, teniendo en cuenta la suba del dólar, del petróleo en su momento, ¿no? Los municipios, la provincia en general, y los municipios también, reciben, producto de la ley de coparticipación, reciben regalías hidrocarburíferas, coparticipación provincial y coparticipación nacional. Algunas de ellas, sobre todo las regalías hidrocarburíferas, se liquidan en pesos a valor dólar, de tal forma que dentro de la masa coparticipable hay un componente
que se incrementa cuando se incrementa el dólar, porque se incrementa en cantidad de pesos. Lo que pasa es que la cuenta no es tan sencilla como la puede hacer cualquiera en su casa. Primero porque, por ejemplo, el último mes y medio el barril de petróleo bajó más de $20. Y entonces, por más que se liquide a valor dólar, en pesos pero a valor dólar, y el dólar esté alto, si el valor del barril baja, la coparticipación no se incrementa, no por lo menos en la medida esperada. Por un lado. Por otro lado, además, se incrementaron mucho los precios. Yo creo que lo peor que ha pasado con la economía nacional en este tiempo tiene que ver con que nos ha desordenado la vida, producto de que no hay precios. Nadie sabe un precio. Y a los estados, que los estados tienen que licitar, producto de las normas de ordenamiento y de control que existen, los estados tienen que licitar, tienen que cumplir procedimientos administrativos de concursos y demás. Y el no haber precio, el no haber cotizaciones posibles, genera que los estados tengan que contratar directo, a veces más caro, porque nadie quiere cotizar a tanto tiempo, a 60 o 90 días, porque nadie sabe qué va a pasar. Y entonces, para ordenarnos, por un lado, sí, en términos de dólares, cada vez que sube el dólar se incrementa un poco eso. Por la parte negativa, cada vez que baja el barril, eso se detrae y el barril ha venido bajando. Y por otro lado, el incremento de precios ha sido proporcional o incluso superior al incremento del dólar, de tal forma que la relación no es holgada, digamos, es solo producto del orden que podemos reservar algunas partes y volcarlas a un plan de obras públicas, con la tranquilidad también, además, de haber hecho un acuerdo salarial realmente muy cuantioso y muy importante a principios de este año, que la situación económica también hizo que quedara un poco desfasado, pero lo cierto es que ha sido de los mejores del país ese acuerdo salarial, y estamos orgullosos de eso también, porque también podríamos hacer una cosa olvidándonos de la otra, y no fue así. Está bien, es válida la aclaración. Gastón, repasemos un poquito las importantes obras que han encaminado desde la gestión municipal. Y uno, como vecino de la ciudad, desde que era pequeño, chico, cruzar el ferrocarril, bueno, era una zona con los vientos de aquella época, era como que la ciudad quedaba dividida, y bueno, han implementado un plan de mejoramiento, ya se puede vislumbrar con una importante inversión. Bueno, seguramente va a ser muy bien recepcionado por los vecinos. Sí, para nosotros es una obra importantísima, por muchas razones. Al igual que la obra que originalmente hicimos en el centro, cuando recién iniciamos la gestión, y que también parece que quedara muy lejos, pero que la hicimos nosotros en aquel momento, es una obra que tiene una importancia arquitectónica y que tiene una importancia en materia de obra pública en sí misma y de inversión y demás, pero que tiene una importancia social para nosotros muy importante, porque los zapalinos creemos nosotros que es muy importante que tengamos muchos lugares donde encontrarnos, donde estar juntos, donde debatir, donde charlar, donde compartir. Y nosotros teníamos una ciudad más preparada para pasar que para estar, por un lado. Por otro lado, en términos arquitectónicos, con mis muy modestos conocimientos, pero sí con mi visión de vecino de la ciudad de toda la vida, y de la vida de mis familiares también, que mi padre y mi madre nacieron aquí, se criaron aquí, y nunca, ni ellos, ni yo, ni nadie vio otra cosa que un callo ahí dividiendo la ciudad, lo mismo que me decías al principio, como lo mismo que se había transformado en aquel momento la Ruta 22, y entonces durante nuestra gestión, con la concreción de la urbanización de la Ruta 22, del tramo urbano, ¿no?, de la Ruta 22, y con la obra que estamos haciendo ahora en predio del ferrocarril, se está integrando la ciudad completa, y para nosotros es muy importante también. Ya no debería haber eso que a nosotros nos sale muy fácil en nuestras charlas, el lado viejo o de aquel lado, porque ya no deberían haber lados, porque tenemos una ciudad más integrada. Para nosotros es completamente favorable. Además, es más lindo, porque va a haber allí mucho verde, hay algunas partes con verde ya, va a haber un centro cultural, una sala de artes,
va a haber todo un paseo recreativo y cultural que creemos nosotros va a ser maravilloso. Por supuesto, lo hemos dado a conocer en momentos que se realizó la conferencia de prensa por parte de la intendenta. ¿Recordás, tenés presente la inversión? Alrededor de 5 millones de pesos, toda la obra completa. La parte que estamos encarando, porque estamos encarando los primeros 100 metros a cada lado de la avenida San Martín. Hay todavía mucho más por hacer en ese predio, pero en esta parte que estamos encarando ahora, alrededor de 5 millones de pesos. Muy bien. Y la recuperación de los históricos galpones que estaban en desuso, precisamente para darle una participación cultural, ¿no? E histórica, porque nuestra intención es que se adapten a los usos que queremos darle y que nos parecen serio y racional, que se adapten a esta época para que tengan un uso adecuado, pero nos parece muy importante que conserven esa idea de aquel ferrocarril de aquellos años, porque si bien nosotros, creo, tenemos que adaptar la ciudad y adaptarnos nosotros y ponernos más a tono con estos tiempos, es importante que tengamos la memoria histórica y en este caso visual de aquello que fuimos. Claro. Hablando de obras, de emprendimientos, precisamente en el día de ayer se realizó, podemos decir, la apertura de la ciudad. Ha ido creciendo distintos barrios de lo que es la cartelería identificatoria. Una inversión más que importante, porque uno ve los números y bueno. Claro, es lo que hablábamos antes. Es cierto que por un lado algunos números que ingresan al municipio crecen, pero por otro lado los precios se disparan a valores impensados, o por lo menos que uno no pensaría a priori cuando piensa en este tipo de cuestiones, pero bueno, son los precios que se nos ponen y afortunadamente, y producto otra vez del ordenamiento hecho, entendemos posible hacerlo y lo hacemos. Para nosotros es muy importante también, creo que nunca en la historia de la ciudad se hizo un programa de cartelería de toda la ciudad completa. La ciudad fue creciendo y cuando fue creciendo, en los momentos que se pudo, se fue poniendo cartelería y en otros momentos no. Y en este momento lo que estamos haciendo es poner 700 carteles, es decir, 700 esquinas de la ciudad van a tener su cartelería, su cartel nomenclador, digamos, de calle, que además es moderno y está hecho de una manera moderna y antivandálico y demás, y que nos parece a nosotros también una buena noticia, porque también es ordenador urbanamente, es lindo también, pero además Zapala se tiene que empezar a acostumbrar a que Zapala no es solo para los zapalinos, es de los zapalinos y es para los zapalinos y para todo aquel que quiera pasar por Zapala, y todo aquel que quiera pasar por Zapala debería poder mirar en su esquina, en cada esquina un cartel y saber dónde está. Gastón, el invierno 2018 fue tremendo en Zapala, en la zona, lo que ha castigado nieve como hacía 30 años no caía, heladas tremendas, bueno, todo lo que originó esa situación. Y todos estos temporales han desmejorado, han castigado el asfalto, las calles. Bueno, podemos observar en los partes de prensa que emiten de que están intentando, por supuesto, paliar lo que se puede la situación, lo que es repavimentar varios sectores, mejorar las calles. Ese es un arduo trabajo que seguramente no alcanza ni el tiempo ni la plata, ¿no? Seguramente, pero la verdad que sí, y digamos, los tiempos modernos hacen que uno vea lejos cosas que pasaron muy cerca. Este invierno fue realmente de los peores que yo recuerdo, es decir, de los últimos 39 años, que es mi edad. La verdad es que yo no recuerdo un invierno tan crudo como ese, con nevadas tan cuantiosas seguidas, de temperaturas tan bajas, que complicaron todo un poco más, pero que además tuvimos en el medio de esa situación ese apagón, esa situación con la estación del EPEN y demás, que nos tuvo algunos días en vilo, y bueno, fue una situación realmente compleja que nos tuvo a todos muy atentos y un poco nerviosos, digamos, como es lógico. Decíamos entonces, eso entre otras cosas deterioró más aún las calles de pavimento existentes, que no son la mayoría, pero que bueno, nos generan anillados
interesantes en la ciudad para poder entrar y salir por pavimento de la mayoría de los lugares si se utiliza adecuadamente. Y hubo un deterioro muy grande producto del hielo y demás, y la Dirección de Asfalto está trabajando mucho en algunas cosas, trabaja en conjunto con Vialidad, sobre todo para el aporte de materiales, y en la mayoría no, con aportes propios y con recursos propios, haciendo todo lo que podemos. Como decía, no alcanza para todo, ni tampoco alcanza el dinero ni demás. Es sabido que el pavimento es de las cuestiones más caras que tiene que hacer una gestión municipal, pero es cierto también que estamos en condiciones de pensar programas de pavimento, y estamos en condiciones de pensarlo porque se hizo todo lo anterior. Está bien. Seguramente hay muchas obras para destacar, para repasar, pero quiero hacer hincapié también en el mejoramiento, en la renovación, remodelación del cine-teatro. Bueno, cine-teatro que pasan los años, las décadas, y sigue siendo el más lindo, el mejor de la provincia y quizás de la Patagonia, ¿no? Sí, y que nos enorgullece, porque yo, por ejemplo, me tocó estudiar en otra provincia y era casi una carta de presentación cuando me hacían referencia a Zapala, o por el viento o por algún caso policial de aquella época. Yo hacía referencia a que teníamos el cine-teatro más lindo y más grande del país, o uno de ellos. Y es cierto que desde que asumimos también, porque las mejoras fueron progresivas, se logró la digitalización y se logró el sonido envolvente, que tiene un nombre en inglés que no voy a recordar ahora, y pudimos ahora, que la parte más cara era la alfombra, el alfombrado, pudimos pensar en este tiempo, de acuerdo a presupuestos que ya veníamos manejando desde el año pasado y demás, pudimos pensar en ya retapizar las butacas, alfombrar, y si íbamos a hacer eso, lo lógico era que además hiciéramos el tratamiento de pintura ignífuga y que volviéramos a pintar las partes altas, y bueno, y entonces terminó siendo una readecuación, una remodelación completa, que también nos enorgullece. Nos enorgullece primero que tengamos ese cine y que todavía sea nuestro cine-teatro municipal y que todavía sea municipal. Y luego nos enorgullece esa remodelación que hicimos en el tiempo que la hicimos, poco menos o poco más de un mes, y con los trabajadores de la municipalidad trabajando todos mancomunadamente para eso, que nos parece una mejor noticia aún. Los zapalinos tienen que saber que tenemos ese cine operado por empleados municipales, trabajado todos los días por empleados municipales, pero además lo tenemos remodelado por trabajo de los compañeros municipales, y creo que es una enorme noticia. El cine-teatro de Zapala pertenece, podríamos decir, al cine Inca, ¿no es cierto? Sí, claro. Fue la primera sala Inca de la Patagonia. Sí. No, la consulta apunta si han recibido ayuda precisamente de Nación, del espacio Inca para... No, para todo esto, lo que la municipalidad hizo ya desde hace tiempo es encapsular algunas producciones que se hacían a Borderó y demás, encapsular el dinero recaudado a efectos de la remodelación, y después completar con dinero de rentas generales lo que faltara a ese efecto. Está bien. Gastón, como medio de prensa tengo que hacerte una consulta. Entiendo que no te va a incomodar, pero algunos vecinos han manifestado, no digo su malestar, su tampoco enojo, ¿no? ¿Por qué se decidió, por qué lo analizaron ustedes de la gestión municipal, el alfombrado que vaya con el logo precisamente de la gestión municipal? ¿Se entiende la pregunta, no? Se entiende, pero no parece razonable en un cine-teatro que se llama Amado Zapag y en una sala del teatro que se llama Mario Argat, que la alfombra diga volemos alto no debería incomodar a nadie. Bueno, correspondía hacerte la consulta porque lo han manifestado algunos vecinos y sabemos que afrontás todas las consultas. Sí, claro. Pero bueno, era válido hacer la consulta respectiva, ¿no es cierto? Sí, me parece un tema completamente menor. De hecho, Mario, que fue quien inauguró originalmente aquel cine, ese cine que tenemos
el 5 de enero del 73, si no me equivoco, estuvo acompañándonos en la remodelación, estuvo descubriendo la placa, estuvimos recorriendo el alfombrado y demás, y está encantado, o por lo menos es lo que nos manifestó, y entonces nos preocupaba un poco más eso que otras, porque el resto es opinable, y a todos nos gusta opinar y decir si nos gusta más o nos gusta menos tal o cual cosa. Creo que lo importante y lo realmente resaltable es que tenemos una alfombra nueva de alto tránsito, como las que tienen los cines comerciales a los que podemos asistir en ciudades más grandes, que tenemos las butacas completamente retapizadas, que tenemos el tratamiento de las pinturas, que tenemos luces nuevas en el cine, y que eso nos pone, y además de la digitalización y el sonido, eso nos pone además de tener esa capacidad, 740 butacas, no sé si queda en una sala teatral o de cine de esa dimensión, además de la capacidad, ahora además lo tenemos completamente renovado y hermoso para adelante. Está bien. Bueno, precisamente esta remodelación del cine se inauguró o reinauguró con la presentación de los talleres municipales. Y me parece oportuno y es válido destacar que colapsó la capacidad, pero esto, más allá de que quizá haya vecinos que no hayan podido entrar al cine, destacar el trabajo en talleres municipales de cultura, ¿no? Es enorme el trabajo, tanto en talleres, talleres municipales culturales, como en escuelas deportivas. Son muchos miles de niños, niñas, adolescentes e incluso adultos en algunos casos, que pasan todos los días por los talleres culturales y por las escuelas deportivas. Los 24 creo o 26 talleres culturales y otro tanto de escuelas deportivas, que para nosotros de eso se trata fundamentalmente la promoción social. Estamos en una época, además, porque empiezan las campañas políticas y todo esto, en las que vamos a empezar a escuchar a todos los recetadores de soluciones y a todos los que nos van a decir cómo se promociona socialmente o cómo se contiene socialmente. Bueno, en Zapala, en un radio de 15 cuadras, más o menos, cualquier chico de la ciudad puede ir a cualquier deporte o a aprender algún idioma o a cualquier taller cultural de manera completa y absolutamente gratuita. El mismo chico, además, que puede trasladarse en colectivo para ir a estudiar y volver de manera completamente gratuita. Eso es inclusión social. Todo lo demás es politiquería. Eso es inclusión social, y para nosotros es enorme, porque es inclusión social, pero es igualador también, porque cuando alguien se va a inscribir a un taller cultural o a una escuela deportiva, no se le pregunta de qué origen viene, ni tampoco se le pregunta qué ingresos tiene, ni cosa por el estilo, y entonces todos se encuentran allí, y que todos nos podamos encontrar en igualdad de condiciones practicando la misma actividad, nos parece a nosotros que es una enorme noticia que tenemos los zapalinos, que nos pasaba antes también con las escuelas. Todos nos encontrábamos en una de las 4 escuelas secundarias que tenía la ciudad. No importaba de qué barrio viniéramos, ni de qué condición social, ni nada por el estilo. Esto tiene el mismo sentido y para nosotros es enorme. Pero además, a la hora de la presentación, de su presentación final, se vio talleres de excelencia, con números de excelencia, a la altura o mejores que institutos privados que uno ha podido ver en el resto del país cuando ha tenido la oportunidad, con la indumentaria hermosa y igualada también, todos la misma indumentaria, depende del taller, toda provista por la municipalidad en su enorme mayoría. La municipalidad invirtió una enorme cantidad de dinero en que la mayor parte de los talleres tuvieran su indumentaria a medida y hecha igual para todos. Y además acompañaron mucho los familiares. Y entonces tenemos un lugar de encuentro de la familia en un cine-teatro municipal completamente remodelado y adecuado, con talleres municipales gratuitos, pero que además hacen una muestra de excelencia. La verdad es que es completamente virtuoso el círculo. Seguramente. Bueno, habría muchísimos temas para tocar, pero han ido pasando los minutos y quería dejar el último tramo, al menos hacerte 2 o 3 consultas en la parte política.
Pero para finalizar esta primera parte, consultarte, se acerca fin de año, las fiestas, ¿cómo tienen, si ya tienen definido el cronograma de actividades a nivel municipal, en relación a los feriados, si va a haber asueto, qué es lo que han... Respecto de eso, de los asuetos no lo tenemos definido todavía, calculo que en unos 10 días más o menos estaremos definiendo esas cuestiones. Pudimos sí definir, porque eso lo anunció la intendenta el Día del Empleado Municipal el 7, en realidad cuando hicimos el brindis el 7 de noviembre, hoy estamos pagando el salarios y con la última cuota de incremento adelantada, porque se iba a cobrar el mes que viene y se cobró este mes producto de esa decisión. Definimos que el 20 se cobra el aguinaldo para los empleados municipales y ese mismo día se cobra el bono anunciado por la intendenta compensatorio de fin de año, y estaremos, calculo, la semana que viene o la otra definiendo si hay asuetos y cuándo. Está bien, bueno, buenas noticias para los trabajadores municipales con los anuncios que hizo en su momento la intendenta y que terminás de ratificar, ¿no es cierto? Gastón, no puedo obviar la parte política, 2 minutitos. Bueno, es bien sabido que tu nombre, tu figura, ya suena desde hace tiempo prolongado como el candidato a intendente de la actual gestión municipal. ¿Cuándo se va a concretar ese anuncio? Bueno, nosotros vamos a estar en breve, porque ya termina el año y porque nos parece importante dejar previsibilidad política también para el año que viene, que es un año electoral. Así que en breve vamos a estar comunicándole a los vecinos nuestros nombres, al menos las cabezas del proyecto político para el futuro. Para mí es un gusto que haya sonado mi nombre y que suene mi nombre y demás. Además, conozco números y se hacen encuestas y un montón de cosas. Bueno, es un gusto, pero nosotros nos guiamos por otras cuestiones internas, políticas y partidarias, que hacen que nosotros definamos nuestros candidatos producto de capacidades, producto de capacidad política, capacidad económica, organizacional del municipio, capacidad partidaria y de conducción y demás. Y es ese proceso que lo hicimos todo este tiempo, lo vamos a anunciar en los próximos días. Bueno, estaremos atentos para informar a la comunidad. Gracias, Gastón, por tu atención, tu deferencia, el deseo de una buena jornada. Bueno, gracias a ustedes.